¿Por qué se prestó menos atención al genocidio en Ruanda? ¿Menos atención de qué? ¿Tú qué edad tienes? El genocidio en Ruanda fue hace 27 años. El mundo entero se estremeció. Francia fue culpada y con buena razón de mirar para otro lado. La iglesia tuvo que dar la cara porque muchos sacerdotes promovieron el genocidio. El genocidio de Ruanda fue una noticia internacional que sacudió conciencias en muchos espacios, estuvo presente en muchísimos medios de comunicación, fue uno de los acontecimientos más aterradores del año y nadie le prestó poca atención. Poca atención se le está prestando al hecho de que Ruanda ha conseguido niveles de reconciliación relevantes, que ha llevado a la cárcel a los principales asesinos, pero que sobre todo ha logrado sentar a hablar a los vecinos con sus víctimas, porque fueron vecinos los que mataron a vecinos, porque se vivía juntos, y sin embargo el odio étnico que se promovió fue tal que la gente se fue a matar a sus vecinos. No puedes decir que no se prestó atención. Yo creo que hay que prestarle atención a lo que está pasando hoy en Ruanda. Yo sigo, por ejemplo, a uno de los periódicos más importantes de Ruanda y a un par de chicos ruandeses con los que he tenido alguna conversación, porque me parece muy importante, porque mira, Ruanda en 25 años ha tratado de reconciliarse, ha tratado de cicatrizar. Y esta es una labor enormemente difícil cuando hay una lucha intestina, una lucha entre miembros de la misma sociedad, sea por cuestiones étnicas, sea por cuestiones ideológicas. Las cicatrices no cierran con facilidad. En Estados Unidos sigue habiendo problemas con los que siguen creyendo en la confederación y en el derecho a la esclavitud que tenían los confederados. En España muchos viven peleando la guerra civil que terminó en 1939. Ok, la dictadura la prolongó enormemente hasta 1975 y la democracia no llegó hasta el 78. Evidentemente ya no es solo el problema de la guerra, sino el problema de que las personas que eran de izquierda, demócratas, socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, ellos y sus familias y sus amigos y la gente a su alrededor fueron reprimidos de 1939 a 1975. Esta es la parte que no cuentan algunos, ¿no? Que tú sufriste, la gente sufrió por sus ideas durante toda esa larguísima dictadura. Pero en España hay gente que sigue peleando la guerra civil española y no se ha logrado la reconciliación entre quienes hoy apoyarían a uno de los dos bandos. Y en ese sentido, lo que ha hecho Ruanda, el trabajo que ha hecho Ruanda como sociedad, no solamente por parte del presidente, que me resulta tremendamente contradictorio, lo he dicho 1000 veces, el trabajo que ha hecho Ruanda por la reconciliación nos puede enseñar cosas a todos. Nos puede enseñar cosas a todos los países, porque en todos los países ha habido guerras intestinas que han dejado huellas a veces enormemente profundas, ¿no? El caso de España, claro, por muchas razones, el caso de España es emblemático, pero a mí me agota, de veras me resulta tremendamente fatigoso seguir discutiendo la guerra civil española y seguir oyendo clichés sobre la guerra civil española como si estuviéramos viviendo la guerra ahora cuando lo que vivimos es otra cosa. En fin.